llamas obstrucción nasal progresiva. Con el tiempo de enfermedad fue de un mes, inicio insidioso y el curso fue progresivo con exacerbación en los últimos días. Entonces, como relato cronológico de la enfermedad, vamos a tener que aproximadamente un mes se inicia con episodios de epistaxis nasal unilateral, frecuentes y recidivantes, autolimitados, ¿no?, en la mayoría de los casos. Posteriormente, los sangrados aumentaron en frecuencia y volumen, acompañándose, ¿no?, de obstrucción nasal nocturna y cefalea intermitente. En las últimas 48 horas, los episodios se hicieron más intensos, frecuentes y con salida de coágulos abundantes en la fosa nasal derecha y también dificultad respiratoria nocturna, motivo por el cual acude a emergencia y se niega traumatismo nasal, fiebre, uso de anticoagulantes o antecedentes de coagulopatía. Entonces, como síntomas principales tenemos lo que es la epistaxis recurrente abundante con coágulos, la obstrucción nasal progresiva con predominio nocturno, la cefalea intermitente y la palidez progresiva. Bueno, en los signos vitales y examen físico, con respecto a lo que son signos vitales, se tuvieron que la presión arterial era 110 sobre 70, frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20, temperatura 36.8 y la saturación de un 97%. Con respecto al examen físico, el estado general del paciente estaba pálido, consciente. Jóvenes, ¿qué les parece esa frecuencia, esas funciones vitales? ¿Están alteradas? ¿Están normales? Normal. Parecen normales, ¿no? El estado general pues, estaba consciente, orientado, estaba hemodinámicamente. En lo que es nariz hubo un sangrado activo por fosa nasal derecha, restos hemáticos, pero sin punto sangrante visible, especialmente en el área del ítrio o plexo de Klesenbach. Bueno, en orofaringe era coágulos en lo que es pared posterior, mucosas estaban hipocoloreadas. ¿Dónde está ubicado el plexo de Klesenbach? Anterior. ¿Cuál es el área anatómica? Anterior. La parte anterior de la mucosa. ¿Nada? La parte anterior de la mucosa nasal. A ver, la ponente. ¿Dónde se ubica el plexo de Klesenbach? En el área en la parte bueno, es la anastomosis, ¿no?, de 4 arterias. La pero está más que todo en el lado anterior. En la parte del tabique, la sala anterior, ¿no? Ya. Entonces, en piel no se observó lesiones, por ejemplo, no hubo petequias ni quemosis, y en el resto de la evaluación del examen físico fue normal. También se menciona el uso de una rinoscopía anterior donde se ubicó una masa vascular rojiza friable que sangraba al contacto. Entonces, como medidas iniciales en sí para el control de la epistaxis, se tuvo la colocación de un tapón nasal anterior derecho y se ordenó el ingreso a hospitalización. Se menciona que las primeras 24 horas el laboratorio fue normal, pero después de haberlo realizado en el caso, bueno, otras pruebas de laboratorio, se obtuvo una leve leucocitosis. Además, se observó que también el tiempo de protrombina estaba prolongado, el tiempo de tromboplastina estaba normal, la retracción del coágulo también estaba disminuida y con respecto a lo que son factores de coagulación estaban normales. Entonces, con estos hallazgos, por ejemplo, lo que es la ¿Qué más se observa en el laboratorio? Los jóvenes. Anemia, ¿no es cierto? El INR también está prolongado. ¿El INR se influye directamente por cuál? ¿Por el TP o por el TPT? TP. ¿El TPT? No, ¿Todos están de acuerdo? No, el TP. El TP. Así es. Evalúa la vía extrínseca, ¿no es cierto? ¿Qué factores se evalúan en el TP? La vía extrínseca. 10, 9, 7, 10, 9, 7, 2. No, 8, 9 son del TPT, la vía extrínseca. Extrínsecas son factores del hígado hepático. El 2 y el 7. Dependientes de vitamina K para que el hígado funcione y produzca los factores. Todo eso tiene que tenerlo presente para poder interpretar el laboratorio de su paciente. Continuamos. Bueno,
Entonces, con estos hallazgos, por ejemplo, el pistaje recurrente, de pruebas de coagulación claramente alteradas, llenamos de sospechas en cavidad nasal, más que todo usted sospecharía en que un trastorno de coagulación hereditario, epistaxis traumática, tumor vascular nasofaringeo o PT. ¿Por qué no es nuestro razonamiento no es alto? Los factores de coagulación están normales. En esta época mencionaba que no había antecedentes de coagulopatías. Y están normales, ¿no? El TP está elevado, el INR está elevado. Ahí lo que conviene hacer es colocar vitamina K y tomar un nuevo control en 6 horas. A veces básicamente es eso. Si se coloca vitamina K y en 6 horas se corrigen los valores, ya descartaste un trastorno de coagulación. Ahí esa pregunta habría que pulirla un poco más. ¿Por qué no es la B? No hay antecedentes. No hay historia de campo, ¿no es cierto? ¿Por qué no es la D? ¿Qué significa PTI? ¿Qué es púrpura? No hay trombocitopenia. Trombocitopénica. No hay trombocitopenia. Trombocitos son las plaquetas. Entonces, las plaquetas en qué valor están? 329.150.000 más PTI. Entonces, por los cartas sería ¿cuál? Tumor muscular esofágico. Entonces, debido a que los valores no se encontraban alterados, se inició un tratamiento, el cual fue oxaciclina, 1 gramo intravenoso cada 6 horas, esto como profilaxis antibiótica, ¿no? Que es sagrado masivo y la manipulación nasal, lo que es plasma fresco congelado, 600 mililitros intravenoso, lo cual corrigió lo que era el TP prolongado, favoreció la hemostasia, las plaquetas que optimizaron lo que es la retracción del coágulo, desde el recuento normal, lo que es la furosemida, 13 miligramos intravenoso post-plasma para evitar la sobrecarga de volumen, y lo que es el ácido tranexámico, 1000 miligramos intravenoso cada 8 horas como antifibrinolítico, ¿no? Bueno, A ver, jóvenes, ¿están de acuerdo con el manejo del caso? ¿Sí o no? ¿Por qué? Punto por punto, ¿no? Cada uno, por ejemplo, un estudiante que hable de la oxacilina, otro estudiante que hable del plasma fresco, otro que hable de la plaqueta, otro de la furosemida y otro de ácido tranexámico. Comencemos. La oxacilina cubre esta fibrococa. En esa área, en el área nasal respiratoria tenemos sobre todo esta fibrococa. Lo que tenemos más es el estreptococo, ¿no es cierto? El estreptococo se encuentra en el fibrococa. No hay historia de fiebre. Normalmente cuando hacen un procedimiento estéril, los autores no dan antibiótico. Este antibiótico profiláctico no está correcto. A ver, otro alumno, plasma fresco controlado. Dice que aporta factores de coagulación y corrige el TP prolongado. Ya hemos visto que hay dos vías. TP es vía extrínseca, que depende del hígado, del K. TPT es la vía intrínseca, y cuando se altera, ahí sí piensas en alteraciones, por ejemplo, tipo hemofilia, 2, 8, 9. Y eso sí se responde con plasma fresco. Siguen pensando que trae el plasma fresco congelado. ¿De dónde se sacaba ese caso? Si no me equivoco es de Cielo, pero de Ecuador. Sí, pero ya comenzaste diciendo Guayaquil, de ese caso, en el caso no estamos en Madrid. Tienen que hacer, o sea, una lectura racional, entender bien el caso, no es un copia y pega. Nosotros somos médicos, se supone que somos bastante leídos y instruidos, no es un copia y pega, tenemos que razonar lo que hacemos. Cada indicación tiene una responsabilidad. Si yo indico plasma fresco, hace un trali, ¿saben qué es un trali? ¿Qué significa trali? Lesión pulmonar asociada a trombosis.
Diffusion Reaction Acute Lung Injury. Daño pulmonar agudo por reacción a la transfusión. Órale. Y se puede morir por eso. ¿Tú crees que así nomás, porque se me ocurre, le voy a indicar plasma o plaquetas? Es inocuo, es inocente, no tiene ningún riesgo el hecho de indicarle plasma o sea, productos biológicos. Tiene riesgo, alto riesgo. Entonces no es así nomás. El médico, aunque indiques un paracetamol, tienes que hacerte responsable de lo que indicas. Por eso es que respetan a los médicos. Tienen una alta responsabilidad. Y si tú cometes un error y te denuncian, tienes responsabilidad penal, te vas preso, presa, administrativa, te botan de tu trabajo, por más carita bonita, influencias que tengas, o civil, tienes que pagar un montón de dinero. ¿Tú crees que médicos se hacen ricos, se hacen famosos y tienen alta plata? Tienen que estudiar por la responsabilidad, por dejar vida a su paciente. El siguiente punto, a ver, algún alumno, plaquetas, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, porque la nivel está normal. Claro. Incluso en la pregunta que has puesto, las opciones decía PTI, y hemos descartado que no es PTI. No necesita transfusión de plaquetas. ¿Por qué le has puesto que se tiene que colocar 4 unidades de plaquetas en el venoso? Toda su teoría tienen que aplicarla de forma lógica, racional y coherente para hacer un manejo adecuado, una terapéutica adecuada, para que el paciente mejore, para que a ustedes les vaya bien y no se complique su carrera. Eso de la furosemida tampoco es una mala costumbre. Que cada vez que se utiliza algún producto de sangre, siempre tiene que ponerle furosemida. Eso es falso, es un mito. Si yo hago en un paciente que está hipovolémico, ha perdido 20% de su volemia, y le estoy transfundiendo paquete globular para corregir la anemia, no tendría por qué causar sobrecarga del volumen. Y lo que tendría que hacer es estar parado al lado del paciente y vigilar clínicamente si hay signos de sobrecarga de volumen. Si aparecen signos de sobrecarga de volumen, ahí tal vez pueda o disminuir el aporte endovenoso o usar un diurético. ¿Qué signos clínicos de sobrecarga de volumen conocen, alumnos? ¿Edema? ¿Dónde el edema? Tu paciente está ahí, le han transfundido. ¿Cómo te das cuenta al pie de la cama de tu paciente que tu paciente está con sobrecarga de volumen? ¿Dónde ves el edema? Jóvenes universitarios, casi doctores, muy inteligentes, ¿dónde ven el edema? Utilicen las neuronas, piensen. No es en los pies, el paciente no está parado, está echado. ¿Dónde ves el edema? En los párpados, en la zona lumbosacra. Está echado tu paciente. Ya, ¿qué otros signos de sobrecarga de volumen? Ya viste, tiene edema en el lumbosacro, tiene los párpados aumentados de volumen. ¿Qué más podría presentar? Si hay congestión pulmonar, ¿qué signos se podrían reconocer al examen físico? Ingurgitación. Si hay congestión pulmonar, ¿qué signos? En las funciones vitales. Taquipnea, por cierto, trabajo respiratorio, taquipnea, represiones. Auscultan y escuchan sucrépitos, sibilantes, un pulmón húmedo, mojado. Eso es lo que tiene que ver. También puede palparse en el entorno del patoneuralgia. Y si ve que está con sobrecarga de volumen, dificultad respiratoria, pues bueno, me habré pasado de volumen, hago mis cálculos, efectivamente, en vez de darle 10 por kilo, hubo un error en la comunicación con la enfermera, no calculé bien, y le hemos dado 50 cc por kilo, lo hemos sobrecargado. Ahí tal vez puedo usar furosemida. Si no,
No es así de rutina. También es inocente, no con la furosemida, no tiene ningún efecto colateral. Ustedes ya han hecho farmacología. ¿Cuáles son los efectos adversos de la furosemida? ¿Cómo? ¿Qué hace la furosemida? Eliminas agua y electrolitos. Puedes tener hipopotasemia, puedes tener hipomagnesemia, puedes activar el medio interno. También daña la función renal, puedes causar insuficiencia renal por furosemida. Y finalmente da sector de sangre. 1000 miligramos cada 8. Este caso es de una. Eso, como han visto en la exposición de los físicos, es un caso de grave. Casos graves, institucionales. Se puede usar como una alternativa opcional, no es un manejo de acción. Entonces, prácticamente todas las indicaciones que han dado no están adecuadas. Continúa a ver con tu caso. Bueno, a pesar de que me diga se realizó una consulta con la colegiada donde se le pidió exámenes de imagen, donde la tomografía de senos paranasales se ubicó una masa vascular expansiva en el decavo con extensión a región uterico-maxilar derecha, y también se le realizó una resonancia magnética confirmando una lesión intervascular en cornetes derechos y tabique nasal, pero sin extensión intercraneal ni oral. Bueno, la primera imagen, la tomografía y la resonancia magnética, ¿no? Entonces, sí, el control parcial fue con tapón nasal y antifibrino. El sangrado fue recurrente, por lo tanto se confirmó lo que era una angiofibroma nasofaríngeo juvenil, además con las técnicas de imagen. El manejo definitivo en este caso fue una resección quirúrgica posterior a embolización y el control del sangrado intraoperatorio, y la evolución en sí postoperatoria del paciente fue favorable sin complicaciones. Entonces, en un varón adolescente, ¿no?, con un mes de epistaxis recurrente, con obstrucción nasal progresiva y hallazgo de una masa vascular en cabo, entonces el diagnóstico más probable sería Entonces, ya hablando un poco del marco teórico, ¿no?, de lo que es el tema de epistaxis, es considerado como la hemorragia de origen nasal, que puede ser, ¿no?, por la cavidad nasal, los senos paranasales o incluso la nasofaringe. Suele ser muy frecuente en lo que es la edad pediátrica. Afecta en un caso del 60% de la población. En algún momento de la vida puede llegar a presentar estos episodios, pero generalmente es benigna y autolimitada en la mayoría de los casos, pero también puede llegar a ser severa, no, y comprometer la vida o estar asociado en algunos casos a anemia secundaria. Entonces es muy importante siempre estudiar la causa de origen, descartar algún tipo de alteración en la hemostasia y un tratamiento, ¿no?, según la etiología. Bueno, con respecto a la epidemiología, las consultas por epistaxis son bastante comunes, como mencioné, en la edad pediátrica. Hablando en porcentajes, el 30% suele ser en niños de 0 a 5, el 50% en mayores de 5, pero la edad media de presentación suele ser entre los 7 y los 8 años. En caso de que se presenten, por ejemplo, en niños menores de 2 años, suele ser muy raro, suele ser 1 por cada 10.000 casos. En este caso podemos sospechar de un traumatismo, ya sea intencionado o no, lo que es una enfermedad grave o en algunos casos abuso infantil. Entonces, y con respecto a lo que es el género, suele ser también más frecuente el género masculino, y la localización, más que todo, se presentan epistaxis anteriores, ¿no? También es muy importante recalcar que participan aquí los factores ambientales. Por ejemplo, suele ser en un clima más cálido, frío y de baja humedad, o asociado, ¿no?, en algunos casos a contaminación. Bueno, con respecto a la fisiopatología, ocurre por un desequilibrio entre lo que es la presión intravascular y la resistencia, ¿no?, de la pared vascular, que puede estar agravado por diferentes defectos, ya sean locales o sistémicos, que van a afectar, ¿no?, la hemostasia. Entonces, en algunos casos, la respuesta hemostática suele ser insuficiente, por lo tanto el sangrado se mantiene y puede ser leve, o sea, autolimitado, o puede llegar a ser severo, ¿no?, o amenazante para la vida. Si bien es cierto, la mucosa nasal suele ser las áreas más que todo irrigadas, aquí vamos a tener una breve clasificación de lo que son las epistaxis. Puede ser una epistaxis anterior o epistaxis posterior, mencionando que la epistaxis anterior suele ser más frecuente, el 90% de los casos,
en niños menores de 10 años y el sitio más, bueno, el lugar de sangrado suele ser el plexo de pies del valle, no podemos verlo. Y en lo que es la epistaxis posterior, en estos casos se puede mencionar también sangrado a nivel de lo que es la garganta con frecuencia, ¿no?, con hemoptisis, en algunos casos hematomesis o migrena, debido, ¿no?, a la ingestión de diferentes grandes cantidades de sangre. Ocupa el 10% de los casos, más que todo en personas mayores, entre 50, mayores de 50 años, y aquí el sitio del lugar de sangrado es el plexo de Podolor, que está en la región posterior, ¿no?, de la cavidad nasal lateral. Bueno, este es con respecto a la etiología. Vamos a mencionar las causas locales. Por ejemplo, lo que es a nivel de trauma, hurgas en la nariz, que suele ser uno de los más frecuentes. La presencia de cuerpo extraño, un traumatismo facial, ya sea contundente o penetrante, abuso infantil. En algunos casos puede ser por una intubación nasotraqueal, la colocación de sonda nasogástrica o oxígeno de alto flujo por cánula nasal. También puede ser debido a irritación de las mucosas, ya sea por el aire seco, irritantes o en algunos casos drogas inhaladas, ¿no?, en caso de pacientes adolescentes, infecciones de las vías respiratorias superiores o infección sistémica de la congestión nasal o una infección localizada de piel o tejidos blandos, o también la colonización, ¿no?, por bacterias patológicas, por ejemplo lo que es el Staphylococcus aureus. Otras vendría a ser a nivel anatómico, ¿no?, lo que es una desviación septal o una tríceps anal unilateral con flujo de aire asimétrico. En los tumores, el hemangioma, el angiofibroma nasofaringeo juvenil, el granuloma piógeno, rhabdomyosarcoma, el carcinoma nasofaringeo o papiloma invertido. Y entre otros podría ser el aumento, ¿no?, de una presión venosa nasal secundaria a una tos paroxística. Con respecto a causas sistémicas, aquí vamos a poder mencionar, por ejemplo, los trastornos hemorrágicos, como por ejemplo los trastornos de coagulación hereditaria o adquiridos, por ejemplo, ya sea hemofila A, hemofila B o la enfermedad de von Willebrand. Trastornos plaquetarios, en casos de lupus eritematoso sistémico, por el síndrome de hipotrombinemia por anticoagulante lúpico, trastornos de los vasos sanguíneos, o también lo que es la telangiectasia hemorrágica hereditaria. También puede deberse a situaciones medicamentosas, por ejemplo, el uso de aspirina, anticoagulantes, y en trastornos granulomatosos, aquí podemos mencionar la granulomatosis con poliomielitis, que es la PM, sarcoidosis o tuberculosis, ¿no?, y en otros casos puede ser debidos a hipertensión, ya sea primaria o secundaria, ¿no? Ok, continuando con la evaluación inicial, tenemos que usar el triángulo de evaluación pediátrica, en el cual nos vamos a hablar de tres conceptos importantes: el aspecto, la respiración y la circulación. La prioridad en estos casos de epistaxis va a ser evaluar la estabilidad respiratoria hemodinámica antes que el sangrado mismo. Tenemos que ver si nuestra paciente tiene signos de alarma y tratarlo debidamente. En cuanto a la historia clínica, tenemos que preguntar por la cantidad de sangrados. Podemos medirlo en la cantidad de pañuelos que usa, o preguntar por los mililitros, o mejor en cucharas, para que la madre nos explique. La duración del sangrado: siempre el sangrado dura más de 30 minutos. Tenemos que pensar en una patología adyacente, como una coagulopatía, si es unilateral o bilateral. Unilateral nos va a hacer pensar en un traumatismo local, mientras la bilateral tenemos que pensar en una causa sistémica. Relación con cambios climáticos, alergias, baja humidificación. Si vemos que esta epistaxis sigue un patrón de estaciones, podemos pensar en una rinitis alérgica. Relación con menstruación en adolescentes, citas previas de emergencias, sangrados en otros sitios y agentes de medicamentos intraveterinarios, como aspirina, aires, anticoagulantes. Lo vital en estos casos va a ser hacer preguntas directas. Preguntar con qué dedo se burla la nariz del niño, para así poder descartar trauma local. La anamnesis va a ser de vital importancia y no es responsable por exámenes de laboratorio. Tenemos que hacer una exploración sistemática y completa. Por eso, heterostereomotecnia, que es sample, que usa las siglas S de síntomas, A alergias, M de medicamentos, P de historia pasada, L de ingesta y E de estudios.
examen físico completo. Primero tenemos que empezar con las funciones vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, prestar atención a la presión arterial, o si podemos estar en un caso de hipertensión, pulso, inspección de la piel, ver si tiene equimosis, petequias, hematomas, o también buscar por ahí neuropatías que nos pueden llevar a pensar en malignidad. En el examen nasal, primero podemos preparar al paciente, podemos usar lidocaína, ya sea al 2% sola o con vasoconstrictores. Con la punta del dedo tenemos que inspeccionar, podemos levantar la punta de la nariz y examinar el vestíbulo y el septum anterior, o se puede hacer una laringoscopía anterior con el espéculo y luz. Tenemos que buscar el punto de sangrado activo, que en la mayoría de los casos va a ser el plexo de Kirchhoff, y buscar dirigidamente un cuerpo extraño o masa nasal. En el examen oral-faríngeo tenemos que buscar signos de sangrado posterior, que se puede ver sangrado al momento de examinar la orofaringe, estamos en estos casos. Ver si nuestro paciente tiene telangiectasias o petequias. Ahora, los hallazgos de gravedad. Puede ser que en algunos casos nuestro paciente presente hemotima, ya sea por la comunicación de la fosa nasal con el conducto distal, que nos va a llevar a pensar en una hemorragia vacía. Los signos de asfixia, que puede estar relacionado con dificultad respiratoria, los signos sistémicos y signos de abuso infantil. Esto vamos a pensar en niños menores de 10 años, ya que la epistaxis de este edad no es tan común. Lo que se dice es que se da en 1 en cada 10.000 casos, por lo cual tenemos que buscar signos de abuso o paulopatías. Por ejemplo, ¿qué signos de abuso podríamos encontrar? Equimosis, tal vez quemaduras, petequias labiales. Hay una tríada del niño maltratado que tiene que ver con la hemorragia retiniana, hematoma subdural y compromiso sensorio. Shaking baby syndrome, niño sacudido. ¿Qué más puede dar? Fractura también, ¿no? Fracturas unidades. Ok, siempre hay que estar buscando eso, ¿no? Y también la parte de los habitantes. ¿Y qué signo sistémico se puede encontrar? Es para descartar enfermedades sistémicas, ¿no? Hiperuricemias. Entonces, continuamos con los ¿Qué criterios signos sistémicos se encontrarían? para pensar en una enfermedad adyacente. Un linfonodo negativo, por ejemplo. Caso de los exámenes auxiliares. El examen físico, clínicamente, estar con tu paciente. Buscar si tiene petequias, equimosis, ¿Qué más? púrpura, ¿Qué más? sangrado de las mucosas, ¿Qué más? Adenovirales, adenovirales, suprarrenales, acetales, seminales. ¿Qué más? La sensibilidad en los huesos claros. ¿Qué más? Infarto, esplenomegalia. Continúa. ok, criterios para referencia especializada. Tenemos que ver el sangrado prolongado, como ya hemos dicho, mayor de 30 minutos. Tenemos que pensar en una patología subyacente, sangrado recurrente, mayor de 2 a 3 episodios por semana, por varias semanas, sangrado posterior, ya que este sangrado puede causar asfixias y atragantamientos, sangrado bilateral, sangrado refractario y signos sistémicos.
nuestro paciente esté inestable, si no responde al tratamiento, o pensamos en una coagulopatía. Vamos a hacer un hemograma completo con plaquetas, velocidades de alimentación y pruebas de coagulación. Podemos pedir TP, TTPA, TT y epidinol, que de acuerdo a sus valores nos va a dar diferentes patologías, como la trombocitopenia, anomalías planetarias, hemofília A, hemofília B, enfermedad de Boyd-Lindenberg o coagulación intravascular terminal. En cuanto a las imágenes, si sospechamos tumor, podemos hacer una tomografía por resonancia magnética, y si sospechamos cuerpo extraño, podemos hacer una radiografía y pensamos que nuestro efecto es radiopaco. El diagnóstico diferencial. Podemos pensar que es una rinitis bacteriana, que en cuanto a su etiología, el más frecuente va a ser la infección por Staphylococcus aureus, vas a tener una sinusitis crónica, va a ser el drenaje mucopurulento, dolor facial, asociado a invierno, presentación, una obstrucción nasal con descarga purulenta, y las complicaciones va a ser la epistaxis, ya que la inflamación de la mucosa va a causar la fragilidad de los vasos y la epistaxis. El cuerpo extraño, vamos a tener una clínica de descarga unilateral fétida. Si pensamos que es un botón, una batería de botones, una emergencia, que va a estar acompañado con descarga negra, dolor facial y edema. El diagnóstico va a ser endoscopia directa o radiografía si es radiopaco. Y las complicaciones son las necrosis historial, especialmente baterías y infección secundaria. Y en cuanto a los pólipos, se va a ver como en la imagen una obstrucción nasal progresiva y anosófica. Y la epistaxis va a ser por el trauma de la cavidad sonora del paciente o al momento de drogarse. Seguimos con las patologías sistémicas. Tenemos que preguntar si nuestro paciente está tomando un medicamento, si está prescribido corticoides nasales, ya que causan atrofia de la mucosa, antiinflamatorios como ibuprofeno, anticoagulantes, si tiene un monitoreo con INR, que va a ser la warfarina, y drogas de uso, como la cocaína, que va a dar necrosis rectal, o la heroína o inhalantes, que va a hacer trauma directo a la mucosa. Esto se va a ver en las lesiones. En los tumores tenemos el angiofibroma juvenil, que lo vamos a ver en pacientes, varones adolescentes, aproximadamente de 10 a 18 años. Su presentación se va a caracterizar por una obstrucción nasal bilateral progresiva, epistaxis recurrente. Las características va a ser una masa vascular con crecimiento hacia la nasofaringe, y el diagnóstico va a ser por resonancia magnética. Este es un tumor andrógeno dependiente y va a tener alta vascularización, por lo cual la biopsia está contraindicada. Si hacemos una biopsia, vamos a causar una hemorragia masiva. El tratamiento en estos casos va a ser una resección quirúrgica con embolización previa. El carcinoma nasofaringio va a ser más común en adolescentes. Síntomas asociados van a ser la hipoacusia, la adenopatía cervical, unilateral, dolor retrourinario. Y la presentación va a ser una obstrucción nasal lateral, epistaxias y síntomas neurológicos. En el de la imagen que se ve un carcinoma nasofaringio, y es un carcinoma grado 4 y es avanzado. Y los trastornos hemorrágicos. Puede ser enfermedad de Boyd-Lindenberg, trombocitopenia o trastornos de coagulación. Ok, comenzamos con nuestro algoritmo. Nosotros tenemos un paciente con epistaxis, tenemos que ver si está estable o inestable. Si está inestable, tenemos que estabilizar al paciente, iniciar el ABC y proporcionarle fluidoterapia. Hacer consulta otorrinolaringología e iniciar estudios de imágenes. Si sospechamos tumor o cuerpo extraño. Una vez estabilizado, podemos empezar con nuestra historia clínica y la exploración física. Mediante el examen de las fosas nasales podemos encontrar si nuestro paciente tiene pólipos, polículos, cuerpos extraños, rinitis o sinusitis bacteriana, rinitis seca,
en niños, pero se puede asociar a patologías de emergencia. Pero si no encontramos la presión elevada, vemos si tiene sospecha de lesión nasal oculta o diátesis de hemorragia y o dificultad central recurrente, según los antecedentes. Si no los tiene, tenemos que pensar en un traumatismo menor o inflamación local. Si encontramos algo, tenemos que consultar con la otorrinolaringología y hacer el hemograma completo y los exámenes auxiliares, TT, TTP y la prueba de volumen. Si hay evidencia de laboratorio del trastorno hematógeno, tenemos que hacer el descarte de hemofilia, leucemia, neoplástica, entre otros. Si no, tenemos que pensar en una lesión nasal, enfermedad hemorrágica leve, otras enfermedades sistémicas. En esa parte donde dice descartar hemofilia, leucemia, neoplásica, ¿eso lo hace el médico general? Podemos tener una sospecha, pero lo que lo va a diagnosticar va a ser el hematólogo. La consulta de hematología. Entonces, el algoritmo de manejo. Tenemos diferentes scores para la seguridad. Hoy he traído este que tiene 5 criterios: frecuencia, duración del episodio, volumen del sangrado, duración del episodio y neutral. Si tiene de 0 a 3 puntos, es una epistaxis leve que normalmente va a ser autolimitante y tiene buen pronóstico. Si tiene de 4 a 6 puntos, va a ser moderada, y tiene más de 7 puntos, vamos a pensar en una epistaxis severa. Lo más probable es que va a tener que quedarse en observación o hospitalizar. Entonces, el manejo inicial es mantener al niño tranquilo, lo sentamos y le decimos que incline la cabeza hacia adelante, mientras que hacemos una presión en las fosas nasales por 5 a 10 minutos. Normalmente este es el único tratamiento que se necesita, pero si la epistaxis continúa, lo que sigue es hacer una cauterización. Se puede hacer, si encontramos el vaso activo, se puede hacer cauterización con nitrato de plata. Si no, podemos usar una gasa con vaselina y hacer taponamiento anterior. Si vemos que el sangrado es posterior, podemos usar una zona de fondo. Los criterios de alta para el paciente van a tener que ser cese completo de la epistaxis, descartar signos del alma y también educar a los padres sobre cómo hacer esta compresión de los fluidos nasales y informarles de los signos del alma. En la imagen, esta es la imagen, es importante que aprendan a educar a los padres sobre la forma correcta de cuando estás en epistaxis, ¿no? Normalmente están acostumbrados a poner un papel higiénico y que el niño tiene la cabeza hacia arriba. ¿Por qué es peligroso ese proceso? Porque la sangre puede ir a la faringe y causar asfixia. Y aérea por toda la piel, si no lo si va a la faringe, pues el glúteo y no pasa nada. El problema es que vaya a tráquea. Ese es el problema. Por eso es que tiene que estar en posición de oración. Vamos a rezar que inclinan la cabeza hacia el niño. Se aprieta la nariz de forma continua de 5 hasta 10 minutos y el niño tiene que respirar con la boca abierta. Respirar con la boca abierta hasta 10 minutos continuos. Y con eso, la mayoría de las veces, se suspende el sangrado. Después de eso, durante 24 horas se le recomienda que no estornude, que no suene la nariz, que no se hurgue la nariz. Y eso basta, la mayoría de las veces. No funciona eso, entonces procede a cambiar ese tratamiento. Continúa. Entonces, conclusión. Tenemos que recordar que la mayoría de epistaxis pediátricas son benignas y autolimitantes. El sangrado posterior es menos común, pero es más frecuente en niños. La historia familiar de sangrado es clave para sospechar caulopatías. La educación de los padres sobre el manejo domiciliario es fundamental. Tener en cuenta los conceptos de epistaxis recurrentes, que deben ser mayor o igual a 2 a 3 episodios por semana hasta varias semanas, donde va a requerir evaluación.
sangrado prolongado mayor de 30 minutos y la consulta especializada temprana. Vaya a llevar a un Y ahí sí te puede